Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite estar nuevamente aquí en su casa para adorar y bendecir su nombre y para escuchar su palabra. Amén. Y antes de dar inicio con la palabra de Dios, voy a pedirle por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad de permitirnos estar en tu casa. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de compartir esta palabra, Señor. Te pido por favor que uses mi vida, que hables a través de mis labios, que tu Santo Espíritu nos lleve a toda verdad, Señor. Quita todo estorbo, todo impedimento, quita todo aquello que quiera estorbar, Señor, para que conozcamos tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y danos la libertad, el entendimiento para poder comprender lo profundo y hermoso de tu palabra, Señor. Llénanos de ti a través de tu hermosa palabra, Señor, que podamos disfrutar las delicias de tu palabra. Te lo pido por favor en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, quien merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, veíamos que las fiestas, solamente una pequeña introducción, a veces pensamos que son aburridas, ¿verdad? Por el hecho de tener tanto sacrificio, tanto holocausto, y que haces esto y que haces lo otro. Pero yo les decía que lejos de todo rito que se llevaba en medio de estas fiestas, tenían un gran significado que quería que el pueblo de Israel lo entendiera. Y que no solamente era para su tiempo, sino era sombra de lo que estaba por venir, ¿verdad? Y que a su tiempo fueron manifestadas las cosas que en oscuridad ellos apenas veían y que están por cumplirse algunas de estas fiestas conforme al propósito de Dios. Y vemos que bueno, estas fiestas tienen una gran enseñanza. Todas las fiestas están en relación con Jesucristo. Todas las fiestas es con Jesucristo lo que nos habla a través de las fiestas, y hablamos de la Pascua, hablamos de cada uno de ellos, lo que significa cada fiesta, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Vimos a grandes rasgos, pero que también cada una de ellas cumple con algo que el Mesías, ¿verdad?, que es el primero en todo, iba a cumplir. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la primera fiesta, que es la Pascua. Va a ser muy fácil que nosotros nos aprendamos los nombres, porque acuérdense que se los di como todo lleva un orden cronológico. Pascuas, muerte de Jesucristo, ¿verdad? Los panes sin levadura, ¿verdad? Que Jesús fue un hombre sin pecado, ¿verdad? Primicias, el primero en resucitar. Después Pentecostés, cuando se establece la iglesia, y así fuimos viendo cada una de las fiestas. Y hoy vamos a ver la Pascua, y quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a leer solamente ahorita el versículo 14. Y dice la palabra de Dios así: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. El Señor estaba dando un día en específico para el pueblo de Israel celebrarlo perpetuamente, ¿verdad? Para celebrarlo perpetuamente. ¿Qué día era ese? El día que ellos iban a salir de esclavitud de la tierra de Egipto. Vamos a ver que Pascua significa en hebreo Pesach, que significa, ¿se acuerdan qué significaba Pascua? ¿Se acuerdan? Pesach es en hebreo y significa pasar por encima, saltar, pasar de largo, evitar, ¿verdad? Y eso estábamos viendo cuando Dios le dice a Moisés, habla al pueblo de Israel y dile que esta es la última plaga donde yo voy a herir a los egipcios, donde él se iba a mostrar ya con más poder todavía
¿verdad? A los egipcios. Dios atacó a los egipcios con esas 10 plagas conforme a sus dioses, ¿verdad? Cada plaga era un dios que tenían los egipcios. Cada plaga era el dios que tenían ellos y adoraban, y Dios los avergonzó, mostrándoles que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Amén. Entonces, cuando Él le dice a Moisés, con esta siguiente plaga, dice, van a salir libres, ¿verdad? Pero es necesario que entiendan que tienen que prepararse para salir deprisa, van a prepararse y esto lo tienen que hacer rápido. Vamos a leer lo que nos dice, voy a leer capítulo 12, algunos versículos. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que la han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque yo pasaré y voy a herir a todo primogénito, ¿verdad? De animales, desde el faraón y todo aquel judío o israelita que no quisiera poner la sangre en los dinteles de su casa sería herido de muerte, ¿verdad? Y les dijo, después no van a poder salir, tienen que poner ese dintel con la sangre de un cordero, y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que significa cada una de estas cosas. Y la muerte, bueno, pasará y va a herir a estos primogénitos. Y vamos a ver, hermanos, que lo que nos significa la Pascua. Bueno, ya vimos que significa pasar por alto. La Pascua tenía un significado de conmemorar la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y lo llevaban a cabo recordando, o el rito que ellos llevaban era matando un cordero para cada familia, y el mostrar la sangre del cordero desviaba el juicio de Dios para las familias israelitas. ¿En qué época corresponde esta fiesta? Bueno, acuérdese que eran 4 fiestas en primavera y 4 fiestas en otoño. Esta es una de las primeras fiestas que se celebraban en primavera. Vamos a ver que en este tiempo de la primavera, el producto o lo que se segaba en ese tiempo era la cebada, porque acuérdense que muchas veces vamos a ver que llevaban esto y lo presentaban delante de Dios. En ese tiempo el fruto principal que se cosechaba era la cebada en el tiempo de la Pascua, en la celebración, la primera fiesta de primavera. En el mes del calendario hebreo, Dios les dice que sería el primer día del mes para ellos. Acuérdense que el calendario de nosotros no es igual al judío, ¿verdad? Ellos van del día 15 a 15 de cada mes. Nosotros vamos conforme al calendario solar, ¿verdad? Esto fue cambiado, antes era conforme al calendario lunar, pero bueno, fue cambiado por los romanos.
se me fue el nombre de este papa que cambió el calendario, ¿verdad? Y lo puso por calendario solar. Pero ellos, el calendario original era el calendario lunar, de 360 días. Y nosotros tenemos 365 días. Y vemos que para ellos en el primer mes era el día 14. Ahorita vamos a ir viendo con más detalle, le estoy dando un panorama general. Correspondiente a nuestro calendario, conforme a nuestro calendario, esa fecha del día 14 de Nisan, ¿verdad? Lo podemos encontrar de marzo o abril. Marzo o abril. Por eso la Semana Santa siempre cae entre marzo y abril. Conforme a la luna nueva es como se guían y sacan la fecha para la Semana Santa, para la Pascua. Ajá. Bueno, esta es una de las 3 fiestas que se llevaba para presentar o se presentaban delante, iban a Jerusalén. En ese tiempo pues iban a salir fuera de Egipto, pero era una de las 3 fiestas principales que los israelitas acudían a Jerusalén, y una de ellas es Pascua, la otra era Pentecostés y la otra era Tabernáculos, que iban y se presentaban delante de Jehová. Acuérdense que cuando es Pentecostés había fiesta, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo había fiesta y había mucha gente. Habían partos, medos, elamitas, ¿verdad? Del Ponto, de muchas ciudades que nos menciona la Biblia, y que escucharon cómo los israelitas, que fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en diferentes lenguas y ellos podían entender, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo que cómo se llevaba a cabo este ritual, cómo se realizaba la Pascua. ¿Cómo se realizaba la Pascua? Vamos a ver en Éxodo 12, 3 y 6, dice: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habla toda la congregación de Israel, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cómo se realizaba esto? Ellos empezaban el día 10 de Nisan. Iban y buscaban ese cordero. Tenía que ser un cordero o un cabrito, ¿verdad? Porque dice ya sea de las ovejas o de las cabras. Pero tendría que ser, dice, el día 10 empezaban a buscar ese corderito. Tenía que ser perfecto. No tenía que tener ni una mancha, nada, ni una mancha. No tenía que tener ningún defecto. No tenía que ser que caminara chueco o que estuviera desviado de la columna. Tenía que ser algo perfecto, un cordero perfecto. Entonces tenían que tener la labor de buscar lo perfecto, sin defecto físico, deformación alguna que disminuyera su valor. Cuando se hacían las bodas judías, podían llevar cualquier animal como presente, como regalo o como dote, cualquier animal, podían comprarlo, no importaba. Pero para la Pascua ellos sabían que tenía que ser el de más precio. Y no iban a comprar el más barato, tenían que comprar el de mayor precio. O sea, que sabían ellos, porque ellos se dedicaban también a esto, tenían que dar el que creían ellos que costaba más. Era lo mejor, tenían que entregar el mejor cordero, Tomaban un cordero dependiendo de la familia. Si la familia era pequeñita, no podían, o sea, tenían que compartir con el vecino de al lado. Y ver cuántas gentes eran y de alguna manera compartir la cena, compartir esa cena para que no quedara nada. Y lo que llegara a quedar, lo tenían que quemar en el fuego.
Y ahorita vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas y nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ver con Jesucristo y lo que quiso enseñar a nuestras vidas. Yo les decía, ellos veían oscuras y siguen viendo en sombras, muchos de ellos no han podido entender este sacrificio, aunque lo hacen, aunque ellos hacen el rito de la Pascua, aunque hagan este rito, no pueden entender que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue Jesucristo, el que dio su vida por ellos, ¿verdad? Pero un día lo reconocerán a Jesús como su Mesías. Pero vamos a ver que dice, bueno, la sangre la tenían que poner en los marcos de la puerta, como vimos en el versículo 7. Los tenían que poner con un hisopo. Yo buscaba que era un hisopo y a veces pensamos que era como, ¿usted qué se imagina que es un hisopo? De así, ¿verdad? No, era una planta. Era una planta, la estuve buscando y haga de cuenta que está así como alargadita, parece como un plumero, unas son como con florecitas como blancas o moraditas y es un poquito fuerte, las hojas son fuertecitas y sirven como para pintar. Y yo veía que el hisopo lo ocupaban en ese tiempo para hacer como medicina, era medicinal, ¿verdad? Y muchos lo ocupaban para limpiar a los leprosos. Ajá, era como algo medicinal. Entonces, agarraban esa planta, ese hisopo, y la sangre que se había derramado del cordero, pues limpiaban los dinteles de la puerta con esa plantita que se llama hisopo. Por eso David le dice, lávame más y más, y menciona del hisopo, ¿verdad? Lávame con hisopo, ¿verdad? Porque era como una planta medicinal que servía y también ayudaba a limpiar y a purificar. Entonces, al estar pasando esa plantita por el marco, estaban limpiando y purificando sus casas con la sangre del cordero, Ahora, la carne se comía asada, no tenía que ser cocida, ni tenía que ser de otra manera, tenía que ser asada al fuego, vamos a ver por qué. Y lo comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Lo tenían que comer con panes sin levadura y las hierbas amargas. ¿Cómo se santificaba el cordero? Aparte de que lo escogían, ¿verdad? Desde el día 10, ellos lo tenían que tener ahí, desde el día 10 ya tenerlo, para que lo tuvieran ya hasta el día 14. No podían hacerlo desprevenidamente, ¿verdad? En Egipto tuvo que ser rápido, ¿verdad? Van a comer la Pascua, tuvieron el tiempo, ¿verdad?, para escoger el cordero, y esto es lo que el Señor les dijo, desde el día 10 van a tener el cordero y lo van a tener ahí listo para el día 14. No tenían que estar así como que a la mera hora vamos a darle. ¿Por qué? Porque podemos a la mera hora, ¿qué podemos dar? Pues lo que sea, lo que caiga, ¿verdad? Y el Señor nos enseña que todo lo que le demos a Él debe de ser perfecto. No debemos de darlo así, pues esto y ya. No, tenemos que esforzarnos en todo lo que Dios nos ha dado, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Tenemos que esforzarnos para dar lo mejor, Entonces, esto es lo que el Señor les estaba dando a entender a través de tener ese cordero. Ahora, ¿cómo santificaban el cordero o cómo lo sabían que era el correcto? Dice la palabra de Dios ahí en el 12:3. No pierdan su lectura, casi vamos a estar viendo Éxodo 12. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, puede levantar su mano. Dice, santificaban el cordero, dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 4 días antes de la Pascua, el día 10 del primer año, pues veíamos que los israelitas tomaban este cordero, lo santificaban. Esto es decir, lo apartaban, un cordero o un cabrito. La palabra hebreo Kodesh se traduce como santo. Nos indica el acto de elegir. Cuando nosotros vemos qué significa santo, significa elegir, apartar, designar, consagrar, ¿verdad? Santificar algo o alguien
que es apartarlo para un objetivo elevado, consagrarle con un propósito divino. Este corderito tenía que ser consagrado, ¿verdad? Tenía que ser dedicado a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Él era llevado al templo delante de los sacerdotes a fin de que un sacerdote lo inspeccionara y de ser aprobado le ponían una señal que indicaba el ejemplar es apto y es elegido, ¿verdad? Es elegido. Y este, como lo vemos, pues tenía que ser perfecto. Y nosotros lo podemos ver en el cumplimiento de Jesús. Cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista, él apartó a Jesús de entre los hombres, ¿verdad? Y lo distingue como el Cordero de Dios, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y de alguna manera también el Padre Celestial lo examina a Jesús, ¿verdad? Y de una manera audible, ¿verdad? Que escuchó Juan, lo aprobó y le puso esa señal visible de su Espíritu Santo. Dice que una paloma descendió, ¿verdad?, sobre él como forma probatoria, que este era su Hijo amado en quien él tenía complacencia. Entonces, cuando Juan dice, él es el Cordero, estaba siendo presentado ante Dios y él fue aceptado delante de Dios como el Cordero que era sin defecto, sin pecado alguno. Entonces, vemos cómo va la similitud con Jesús. Entonces, ese Cordero fue aceptado por Dios. El Cordero, pues vemos que debe de ser de un año. ¿Por qué de un año? Por definición, es la cría de la oveja. Es la cría de la oveja y que no pasa de un año, ya que el macho mayor de un año se le llama carnero. Cuando ya son mayores de un año, ya no se llaman corderos, se llaman carneros. Por eso era de un año para que se llamara cordero. El simbolismo de un ejemplar mayor de un año, ¿cómo es alguien de un año? Inocente, ¿verdad? La dulzura, la mansedumbre, la pureza. Y estos son atributos de nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre, la pureza, la dulzura, ¿verdad? Toda esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era de un año porque si no, después ya no era un cordero, sino era un carnero. Ajá. Ahora, ¿cómo se sacrificaba el cordero? ¿Cómo se sacrificaba el cordero? Ahí en el 12:6 dice, lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo desde Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:6. Cuando llegaba el tiempo señalado, se ataba el cordero y se le degollaba y se le dejaba correr la sangre. Ponían el hebrillo para que la sangre escurriera y era con lo que pintaban los dinteles de la puerta, ¿verdad? Dejaban correr su sangre y ya que estaba sin vida, se lavaba con agua las entrañas, o sea, era una purificación. Tenían que lavar todo lo de adentro muy bien lavado. Lo interior para luego desollarse, para luego cortarse en cachos y purificar todo asando tanto cuerpo como entrañas en el fuego. La purificación interior y exterior del cordero por agua y por fuera, pues nos viene a enseñar lo que Jesús también hizo. Él también tuvo que ser purificado. Fue purificado por medio del bautismo, fue lavado por medio del bautismo, no porque él tuviera pecado, pero porque tenía que cumplir con la ley, porque tenía que cumplir con lo que estaba establecido, ¿verdad? Dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, decía el Señor. Entonces, él siempre se mostró obediente hacia las cosas de Dios. Entonces, cuando dice que entre las 2 tardes, cuando nos habla de entre las 2 tardes, estamos viendo que el horario de los israelitas no es el mismo que el de nosotros, ¿verdad? Estamos viendo que ellos empiezan a las 6 de la tarde, termina su día y empieza
el siguiente día. Ellos cuando ya va a ser sábado, a las 6 de la tarde del viernes, ellos ya no están haciendo nada porque empieza el sábado. Entonces, cuando habla de las 2 tardes, se está refiriendo que, bueno, la primera hora del amanecer, cuando ya está apareciendo la luz, eso se le llama, se divide en nocturna y diurna. Y cuando es diurna, se está hablando que en los primeros rayos de sol es cuando empiezan esos rayos de sol. Para ellos esa es la primera hora, ¿verdad? En el día. En la noche, pues estamos viendo que es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, esa es la noche. Ajá. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es el horario del día. Entonces, cuando dice que debe de ser entre las 2 tardes, se está refiriendo que la hora sexta se podría decir que es la primera hora, la hora sexta. Ahora, si la hora sexta la primera hora son las 7 de la mañana, la primera hora en que sale el sol, la hora sexta son las 12 de la tarde, y cuando termina la tarde es hasta las 6 de la tarde. Entonces, entre la hora de las 12 a las 6 de la tarde existe la hora novena, que son las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde es cuando se comían el cordero, ¿verdad? Esa era la hora de que era entre las 2 tardes, entre la hora de las 12 del día y las 6 de la tarde, antes de que culminara ese día, bueno, se tenía que comer el cordero, y ahorita lo vamos a ver. Es lo mismo que nosotros nos dice la palabra de Dios, que Jesucristo murió como a esa hora, a las 3 de la tarde. Entonces, era la hora que se sacrificaba el cordero, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Mateo 27, si alguien me ayuda a buscar, por favor. Mateo 27, 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a Dios diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole en su caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sí? Entonces dice ahí que a la hora novena son las 3 de la tarde, cuando el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado ahí en la cruz del Calvario. Dice que a la hora novena. Entonces, esto es algo que el Señor vino a cumplir en carne propia. Tenía que cumplir los mismos ritos que se hacían en la Pascua. Ajá. Ahora, vemos que él cumplió, la purificación era muy importante. Tenía que lavarse muy bien las entrañas, limpiarlo y poderlo comer, ¿verdad? Tenían que ser lavadas las entrañas antes de ser ingeridas, debían de ser purificadas, esto es, lavadas. Solo si el cordero era purificado por agua y por fuego, esto es interior y exterior, era apto para la ingesta. Ellos no podían comer carne cruda, ellos no podían comer la carne cruda porque tenían mucha contaminación, era mala, ¿verdad? Y muchos otros animales que el Señor les dijo: de estos animales no podéis comer. Ahora bien, el rito de la purificación por agua es que nuestro Señor, como lo vemos, acudió a Juan el Bautista para ser bautizado. Él de alguna manera fue llevado para ser purificado, ¿verdad? Aceptado, no porque, yo les vuelvo a mencionar, hubiera pecado en él, sino para cumplir la ley. Jesucristo fue purificado por el lavamiento interior, por el agua en el Jordán. Y vemos lo que el Señor decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y al dar esa purificación, bueno, él estaba siendo bautizado y daba testimonio que moría y resucitaba, ¿verdad? Moría y resucitaba. Esto es lo que da a entender a cada uno de nosotros cuando nos bautizamos. Damos testimonio, ¿verdad? Que reconocemos el sacrificio de Jesús
Morimos a la vida vieja y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, una purificación interior debe de ser por el Espíritu Santo. Esto es lo que Él nos hace entender. Cuando nosotros ya somos nuevos en Cristo, ¿verdad? Una nueva criatura, tenemos que ser purificados a través del Espíritu Santo, porque Él nos llevaría a toda verdad. Él dijo, no los voy a dejar solos, sino mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los llevará a toda verdad, y Él les enseñará todas las cosas, y los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, era necesario, o es necesario, que nosotros tengamos esa purificación por medio del Espíritu Santo también, que nos lleva a toda verdad. Y vamos a ver una cita en Ezequiel 36, 25 y 27, le doy lectura. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces primero nos lava y después dice, nos purifica, seréis limpiados de vuestras inmundicias. Entonces estaba enseñando a través de esto que solamente puede ser limpio el que acepta el Cordero, el que hace esto puede ser limpio. Ninguna persona que no acepta a Jesucristo puede ser limpio. No puede ser purificado porque no acepta la sangre que limpia de todo pecado. La carne se ponía a asar, no se podía comer cruda por contener impurezas capaces de causar la muerte. ¿Esto qué nos enseña? Que todo aquel que comía el cordero tiene que entender que tiene que comer de él, de su palabra, ¿verdad? Tenemos que comer de su alimento por la palabra, o sea, tenemos que ser purificados por la palabra, guiados por el Espíritu Santo, que Él nos va a convencer, pero si no leemos la palabra, ¿qué nos convence? ¿De qué nos convence? ¿De qué nos redarguye? Si no conocemos la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La palabra, ser purificados por la palabra. Purificados por la palabra. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1, 6, 7. En la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y no es que sean elegidos en diversas pruebas, para que se retire a la alma vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque vencedores se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Jesús tuvo que padecer fuego, pasado por fuego, ¿verdad? Pasado por situación difícil, ¿verdad? Lo vemos en el monte de Getsemaní, cuando Él está orando, ¿verdad? Le dice, Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieres que se haga. Entonces Él pasó por medio de ese fuego. Dice que sudaba como gotas de sangre, de la presión tan fuerte que venía sobre Él, de llevar el pecado de todos los humanos, de dar su vida, ¿verdad? De dar su vida por ti y por mí. Ciertamente, quitar todas esas cosas, el ser pasados por fuego, la carne tiene que ser pasada por fuego. Esto es, nuestra vida también tiene que ser pasada por fuego, a veces, ¿verdad? Tenemos que ser pasados por situaciones para que después, ¿qué? Dice la palabra de Dios, lo que leíste, seamos purificados más todavía, más que el oro, nuestra vida sea mucho mejor. Entonces, tenemos que pasar y debemos de, si Jesús pasó por esas situaciones, también nosotros pasaremos. Entonces, Él les estaba mostrando que la vida del cristiano, que la vida de Jesús no iba a ser fácil. Dice, si esto hacen del árbol verde, que no harán del seco. Entonces, nuestra vida también está en el mismo sufrimiento, pero tiene un propósito. Cuando tú y yo pasamos por situaciones difíciles, no creas que nada más es porque dije, ay, que sufra. No, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. A veces para fortalecernos más, ¿verdad? Y a veces para hacernos quitar esas impurezas que no son agradables y que si quedan en nuestra vida, son capaces de causarnos la muerte.
Esas cosas de ese carácter, de ese odio, de esa enemistad, que a veces, si no es quitada de nuestra vida, ¿verdad? Va a ser causa de muerte para nosotros espiritual, ¿verdad? Y va a venir amargura a nuestra vida. Entonces él decía, tienen que pasar su vida por fuego, así como el cordero fue pasado, así nosotros. La cabeza y los pensamientos, la cabeza significan los pensamientos de lo del cordero, tenía que ser todo asado, la cabeza, los pies, las entrañas, todo. ¿Y qué es esto? Pues la cabeza, nuestras emociones, ¿verdad? Las entrañas son las intenciones, lo que a veces hay en nuestro corazón, las venganzas, el odio, lo que tú quieres hacer contra aquella persona, ¿verdad? Las emociones, nuestras emociones, ¿verdad? Estas deben de ser completamente limpias, purificadas, como lo que estábamos viendo. El Señor no solo juzgará nuestras obras, sino también nuestras verdaderas intenciones con las que actuamos. ¿Qué dice en Apocalipsis 2, 21 al 23? Y le dieron un tiempo para arrepentir, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí, yo lo arrojo de mi cama y en gran tribulación a los que con ella dijeron. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos pediré de muerte. Todas las promesas sabrán que huesos de que escudriñan la mente en su corazón. Y hablaré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Entonces Él escudriña nuestro corazón, Él escudriña nuestra mente y dice que si sigue la gente que le conoce, porque esto no le está hablando a la gente de allá afuera, está hablando a la gente de la iglesia. Si hay iglesia que todavía sigue en una vieja manera de vivir, en una mala manera de vivir, en fornicaciones, en lascivias, adulterios, enemistades, contiendas, le dice, le estoy dando tiempo para que se arrepienta, que cambie su manera de ser, pero no cambia, entonces lo voy a herir de muerte y voy a postrar a sus hijos en cama y voy a tratar con él. Con esa persona que está en rebeldía delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser pasado por fuego. Y si el juicio de Dios empieza por los de su casa, imagínense con aquellos que no le buscan. Pasar esa carne era el simbolismo de lo que nos quería dar a entender el Señor. Tu carne tiene que morir, tienen que quitarse esas impurezas. No puedes así como que hervidita y ya, no, pasada por fuego a veces. Como dice, no elegir, Él les dijo, no van a elegir qué se comen y qué no se comen. Así como que diciendo, ya cuando vamos a comer, decimos, ay, esto sí, esto no porque tiene cuerito, esto sí porque es macicita. No tenían que escoger de lo que tenían que comer del cordero, se lo tenían que comer todo. Tenían que comer y lo que sobraba, bueno, lo tenían que quemar al otro día, pero no podían estar, yo nada más como maciza, y no, pues yo nada más puro riñoncito, no. Tenían que comer el cordero todo, dice la palabra de Dios ahí en el Éxodo 12:10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. El pueblo no debía seleccionar lo que comía o no del cordero. De la misma forma, nosotros también, pueblo de Dios, no debemos seleccionar lo que queremos obedecer o no de la palabra de Dios. O sea, esto nos está indicando, ¿quién es el Cordero? Cristo. Su palabra, que Él nos habla, que nos da el alimento, que nos vamos a alimentar de Él, no nos dice, a ver, ¿qué te gusta de mi palabra? Lo que te gusta, eso agarra. Y lo que no, eso no. No, Él les dijo, así no. Se comen todo lo que yo les doy a probar. Esto era lo que les estaba enseñando a través de que tenían que comer todo el cordero, todo lo que estaba ahí. O tomas todo, o no tomas nada. O sea, o se toma todo, no podemos decir esto sí se me acomoda y esto no. Era lo que el Señor decía. Debes de comer todo, todo. Vamos a ver 1 Corintios 6, 9 al 11. Justamente los impulsos pueden dar el reino de Dios
No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Usted dirá que tiene que ver esta cita con lo que estábamos hablando. Cuando no se terminaba en el cordero, tenía que ser asado, quemado al otro día, porque ya no servía, ¿verdad? Ya no podían comerlo. Se acababa la oportunidad de comer del cordero. ¿Qué quiere decir? Que se va a acabar la oportunidad. Que se va a acabar la oportunidad de comer del cordero de Dios, la salvación. ¿Y qué dice? Bueno, que todo lo que todo lo que se dejaba, tenía que ser quemado por fuego al otro día. Tenía que ser quemado por fuego. Todo lo que dejemos de obedecer quedará expuesto para el castigo eterno, que la gente que no obedece. Toda la gente que no obedece va a ser quemada en el castigo eterno, en el lago de fuego. Eso es lo que el Señor estaba diciendo con eso. O sea, los que no quisieron nada del Cordero van a ser quemados. Así. Y Él lo vino a decir claramente después, cuando Él les predicó, ¿verdad? Que todo aquel que no le recibiera, que no le conociera, iba a quedar fuera de su reino y sería lanzado al lago que arde con fuego y azufre, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces esto era lo que significaba. Ahora cuando usted se acuerde de la Pascua y que vea el corderito, no escoja, ¿verdad? Dice, no, me lo como todo, Señor, aunque a veces no me guste, porque hay cosas que no nos gustan, ¿o sí? Hay cosas que no nos gustan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ni modo, ¿verdad? No la comemos porque es para bien a nuestra vida. Entonces, si no obedeces, vas a ser quemado. Así dice la palabra de Dios. Y Él les estaba enseñando la sombra de lo que está por venir. ¿Sí? Ahora, lo comeréis así. ¿Cómo lo tenían que comer? ¿Cómo? Con hierbas amargas, con pan sin levaduras. Dice ahí en Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la paz, es la Pascua del Señor. Éxodo 12:11. O sea, les dijo, ceñidos vuestros lomos, vuestros pies, vuestro calzado, listos, con su bordón, listos ¿para qué? Para salir. Van a salir a libertad. Tienen que estar listos. No pueden estar como que bien confiados. Vamos, como cuando comemos, nos sentamos, disfrutamos, platicamos, y después de la cena, ¿qué hacemos? Todavía ¿cómo se llama? O de la comida, nos seguimos en la sobremesa, ¿verdad? Y platicando bien a gusto. El Señor dijo, no es así. Se la van a comer rápido. Listos, prevenidos, porque van a salir a libertad. ¿Qué nos quería enseñar el Señor con esto? Debían comer con la ropa que iban a salir de viaje. Esto simboliza que debemos vivir comiendo siempre el alimento, que es su palabra. Siempre tenemos que estar con la palabra, como ya lo habíamos leído. ¿Listo? Siempre listos para nuestra partida, para nuestra libertad. Siempre debemos estar listos para salir de este mundo e ir a la eternidad. Es lo que nos está diciendo el Señor cuando el pueblo de Israel estaba de esta manera apresurada. Tienes que estar listo, no que así como que haciéndole que falta tiempo. No falta tiempo. El tiempo del Señor está más cerca que cuando creímos. Y hoy más que nunca, hermanos, debemos estar listos, vestidos, ceñidos con la palabra, limpios, santificados, porque nuestra redención se acerca, porque vamos a salir a libertad, porque vamos a salir a la eternidad. No se goza, voy a hablar después de esto de la Nueva Jerusalén.
Vamos a ver lo que nos está esperando allá. Aquella gloriosa eternidad. Vamos a hablar de lo hermoso que nos está esperando. Entonces el Señor le decía, pueblo, vas a salir a libertad. Entonces no puedes estar como que todavía haciéndole, no, listo, como si mañana vinieran a pedir tu vida, o al rato, pues debes estar listo, o si el arrebatamiento fuera en este momento. Y nosotros debemos preguntarnos, si Dios me pidiera hoy la vida, ¿estaría listo para ir con Él? ¿Estás listo para ir? Si en nuestro corazón es sí, entonces sigamos así. Pero si hay dudas, así como que, entonces hay oportunidad, hay oportunidad. Y si Dios viniera ahorita, dice que en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense que de repente voltea y ya no está Diana, o ya no está Diego, o que ya no los vea. Pero si yo estaba predicando, pero sí, no. El Señor dirá, yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto, cuando usted vuelva a leer Éxodo 12, acuérdese, mi vida debe estar lista para salir en cualquier momento a libertad. ¿Amén? Entonces, ellos tenían que compartir la comida. Ellos tenían que usar, llevar a su vecino. Si era muy pequeña la familia, tenían que compartirla con el vecino, ¿verdad? ¿Qué nos quiere dar o qué nos quiere dar el Señor? ¿Qué era el Cordero? ¿Qué es el Cordero? Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña? Que debemos compartir su palabra, compartir la salvación con los que están próximos a nosotros, que es nuestra Jerusalén. Nosotros no podemos cansarnos de hablarles, se enojen o no se enojen, que digan, ay, otra vez lo mismo, te oigan o te dejen de oír, tú sigue compartiendo la palabra. Se burlen o no se burlen, lo que sea, pero tú no dejes de hablar para que no digan que no hubo profeta en Israel, que no hubo quien les anunciase las nuevas de salvación, que no hubo una atalaya que les dijera que se arrepintieran, ¿verdad? Bueno, todavía me falta bastante de esto, ya es tarde. Bueno, termino con la comida que tenemos que compartir y bueno, ya no sería, bueno, sí es algo todavía porque tenemos que compararlo, ¿verdad? Y bueno, nos quedamos en la sangre del Cordero, ¿verdad? ¿Qué significa la sangre del Cordero? Entonces se fija más o menos si le ha quedado el panorama de cómo se llevaba el rito de la Pascua y cómo lo llevó Jesucristo, ¿verdad? Que exactamente a la misma hora estaba siendo entregado el Cordero de Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Sí? ¿Alguien me dijo? ¿Alguien tenía alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y vamos a seguir compartiendo esta palabra. Amén. Padre, te doy gracias por la palabra que nos permites conocer el día de hoy. Gracias por este mensaje de hacernos ver que cada cosa que tú pusiste era sombra de lo que no se veía. Pero hoy tu Santo Espíritu nos revela las cosas que quieres que nosotros aprendamos, la profundidad de tu sacrificio, lo que significaba cada cosa para hacernos entender y por dónde debíamos ir. Gracias por hablarnos y darnos tu hermosa palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, pero gracias sobre todo, Señor, también por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Tú fuiste ese Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.